Buenos días. Bueno, vamos a continuar lo que trajo en la clase del jueves. Empezamos a mirar dos tipos de transformaciones que existían para buscar que una variable fuera estacionaria en medio, ¿cierto? Vimos lo que fue el test de, o no, lo que fue raíces unitarias y quedamos en que para los raíces unitarias existían unos tests. Entonces vamos a mirar lo que es el test de Dickey-Fuller. Miremos este test de Dickey-Fuller. Test de Dickey-Fuller. Entonces acá, digamos que dichos autores proponen las siguientes ecuaciones de regresión Dichos autores proponen las siguientes ecuaciones de regresión para determinar si el proceso estocástico y sub t tiene una raíz unitaria. Dichos autores proponen las siguientes ecuaciones de regresión para determinar si el proceso estocástico y sub t tiene una raíz unitaria. Entonces, vamos a tener una primera ecuación que sería delta de y sub t igual a gamma y sub t menos 1 más e sub t. Una segunda ecuación, delta de y sub t igual a alfa más gamma y sub t menos 1 más e sub t. Y una tercera ecuación que proponen es delta de y sub t igual a alfa más beta por t más gamma y sub t menos 1 más eso. Entonces, con esas ecuaciones, ellos determinan o analizan si existe o no la presencia de una raíz unitaria. Ya está bueno el post. ¿Mm? Es otra Melissa. Ah, sí, no sabe. Mariana, tachemos. ¿Y por qué tenía una cita médica? Pues tiene. Digo que tenía una cita médica. No, así está tranquilo. Bueno, entonces, vea, aquí tienen que tener cuidado con esto. Va a analizar el proceso estocástico y su especie siguiente tiene una raíz unitaria. Y fíjense cómo plantea las ecuaciones con la primera diferencia de este proceso. ¿Sí? O sea, va a analizar YT, pero monta la ecuación con la primera diferencia de dicho proceso. Ya vamos a ver por qué. Y esto no es un modelo, simplemente ellos plantean estas ecuaciones para ver si el proceso tiene o no raíz unitaria.
Ya vamos a verificar por qué proponen esto. Aquí hay unas condiciones y es que sub t debe ser un proceso ruido blanco con media cero y varianza sigma al cuadrado de los errores. Y ese parámetro gamma que hay ahí, gamma es igual a rho menos 1. Bueno, miremos lo siguiente. Miremos qué pasa, por ejemplo, en la ecuación 2. Cojamos la ecuación 2 y analicemos qué pasa cuando el parámetro gamma toma el valor de 0. Así hubiera podido coger la 1 o la 3. Entonces, en la ecuación 2, si gamma es 0, ¿cómo queda la ecuación 2? Va a quedar así. Delta de y sub t igual a qué? A alfa más el error. Exacto. De acá, entonces voy a despejar yt. ¿Qué es delta de yt? Delta de yt, ¿qué sería? Y sub t menos y sub t menos 1 igual a alfa más el error. Y despejemos yt, que quedaría que y sub t es igual a alfa más y sub t menos 1 más el error. Entonces, si el parámetro gamma es igual a 0, nos quedaría esta ecuación para y sub t. Si gamma es 0. ¿Cuál es el polinomio de rezago de esa ecuación? ¿Cuál sería, Santiago? ¿Cuál es el polinomio de rezagos? Recuerda que en la clase anterior lo recordamos. ¿Cuál sería ahí, para esta expresión, cuál sería el polinomio de rezagos? ¿Qué sería Fidel? 1 1 menos L, 1 menos L, ya, ¿cierto? Igual a C. 1 menos L igual a C. Y de ahí despedimos la L. O sea que L es igual a 1. Y por lo que vimos en la clase del jueves, entonces como L es igual a 1, diríamos que Y sub t tiene una raíz unitaria. Entonces miren cómo estos autores crearon estas ecuaciones y observen que cuando el parámetro gamma es 0, puede ser en la 1, la 2 o la 3, lo lleva a decir que y sub t va a tener una raíz unitaria. Y recuerden que tener una raíz unitaria significa que el proceso no es estacionario, ¿de acuerdo? La ecuación 1 y 3, vamos a ver cuándo es que se utiliza, pero repito, cualquiera de ellas, si el parámetro gamma vale 0, te lleva a decir que este va a tener una raíz unitaria. Entonces, ¿cuál es el test? El test es el siguiente. Es el test de raíz unitaria, el test de raíz unitaria es, le vamos a hacer hipótesis nula.
La hipótesis nula es que usted tiene una raíz unitaria. Esa sería la hipótesis nula. Que con lo que acabamos de ver, eso pasa cuando el parámetro gamma vale 0. Y la hipótesis alternativa va a ser y sub t no tiene una raíz unitaria. Que esto va a ser equivalente a decir que el parámetro gamma menor que 0. Gamma menor que 0. Cuando gamma sea menor que 0, nos va a llevar a que y sub t no tiene una raíz unitaria. Gamma igual 0 lo acabamos de verificar. Bueno, aquí la regla de decisión es la siguiente. Regla de decisión. Tenemos que se rechaza la hipótesis nula si, digamos, un estadístico t es menor que un b sub c. Donde este t es el estimador de gamma sobre la desviación estándar del estimador de gamma. B sub c es un valor crítico, que se obtiene de las tablas de estos dos autores, de Dick y Fugger. B sub c es un valor crítico que se obtiene de las tablas de Dick y Fugger. Aquí no se utiliza una observación importante y es que no se trabaja con la distribución de student, ya que la hipótesis nula es que y sub t no es un proceso estacionario. Cuando los procesos no son estacionarios, yo no puedo usar esos estadísticos que veían ustedes por allá de la normal o la T y eso. O sea, bajo la hipótesis nula de no estacionariedad, no se trabaja con la T. Por eso es que estos autores, ellos crearon unas tablas que se llaman las tablas de Dickey-Fuller, con los que les permite tomar esa decisión. Bueno, ¿qué pasa aquí si usted rechaza la hipótesis nula? Rechazar, ¿qué significa rechazar la nula? Rechazar H sub 0 indica que Y sub t no tiene una raíz unitaria. Y sub t no tiene una raíz unitaria. Si usted rechaza la nula. Y ya la decisión de qué puede decir de Y sub t depende de la ecuación con la que está trabajando. Es decir, usted ya sabe que YT no tiene una raíz unitaria, Y sub t no tiene raíz unitaria. Y entra aquí una cosa importante. Si usted está trabajando
con la ecuación que llamamos ahora 1 o con la ecuación 2, la conclusión sería, pues, amarrado a esto. La conclusión sería que la serie que usted tiene es I0. O sea, la serie va a ser estacionaria en medio. Te repito, si usted rechaza la hipótesis nula y estaba trabajando ya sea con la ecuación 1 o con la ecuación 2, la conclusión sería que usted va a ser un proceso estacionario en medio. Pero si de pronto usted está trabajando con la ecuación 3, bajo la premisa de que Y no tiene raíz unitaria, entonces ojo que aquí la conclusión va a ser que Y sub T es un proceso estacionario en tendencia. Entonces, por eso les decía que estos test te ayudan a determinar qué tipo de manipulación o de transformación le va a hacer aceptar. Vuelvo y repito, si usted rechazó la nula en este test, estamos diciendo que no tiene una raíz unitaria. Para usted realizar esto, usted tuvo que haber trabajado con alguna de estas ecuaciones. Si trabajó con la 1, con la 2, YT es I0. Si trabajó con la 3, YT es un proceso estacionario en tendencia. O sea, tendría que filtrarle la tendencia. Ahorita les digo cómo selecciona uno, con cuál ecuación se trabaja. Bueno, eso es si rechaza la hipótesis nula. No rechazar la nula, no rechazar H sub 0 indica que Y sub T tiene una raíz unitaria. Y sub T tiene una raíz unitaria. Y sub T tiene una raíz unitaria, es decir, Y sub T no es un proceso, estacionario. Y sub T no es un proceso estacionario. Entonces aquí hay que hacer lo siguiente. Si a usted le da que Y sub T tiene una raíz unitaria, también por lo que vimos en la clase del jueves, estos test tienen una debilidad y es que no te dicen si la raíz se repite. Si esa raíz se repite, porque acuerdan que decíamos que el número de veces que se repita la raíz nos puede indicar el número de veces que yo debo diferenciar el proceso. Entonces, como no sabemos eso, cuando usted le dé que no se rechaza y que tiene una raíz unitaria, se debe empezar a aplicar el test a la primera diferencia para ver si la primera diferencia tiene o no tiene una raíz unitaria. Bajo esta premisa, acá se debe aplicar bueno, se debe aplicar de nuevo
de nuevo el test de Dickey-Fuller. Se debe aplicar de nuevo el test de Dickey-Fuller a la primera diferencia, de Y sub t, con el fin de analizar si la raíz unitaria se repite. Se debe aplicar de nuevo el test de Dickey-Fuller a la primera diferencia de Y sub t con el fin de analizar si la raíz unitaria se repite. O sea que acá, o que ya como quedaría la hipótesis. Hipótesis nula sería delta de YT tiene una raíz unitaria, que es lo mismo que el parámetro gamma. Mire que ya estoy analizando es delta de YT. La hipótesis alternativa sería delta de YT no tiene una raíz unitaria, que sería equivalente a decir que el parámetro gamma es negativo. Esa sería la nueva hipótesis. Ojo que las ecuaciones cambian. ¿Por qué? Porque delta ya es otro proceso diferente. Díganme ustedes cómo quedaría la ecuación 1. La ecuación 1. Si yo quiero analizar si delta de YT tiene una raíz unitaria. Voy a volver acá. Cuando yo quería analizar si YT, vea cómo se construye la ecuación. Es muy fácil, simplemente donde dice YT lo cambio por delta de YT. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación 1? Para esto. Menos YT. ¿Cómo queda la YT menos YT menos 1 igual a... YT menos YT menos 1? No, YT menos... El delta de YT. ¿A dónde? ¿Qué queda aquí a la izquierda? Ah, sí. YT. ¿No Sí queda YT. A ver, yo veo. Ahí quedaba, ¿qué es eso tan raro? Aquí estaba YT y yo veo que a la izquierda aparece delta de YT. Y estoy diciendo ahora lo vamos a aplicar no a YT, sino a delta de YT. Entonces, ¿qué queda a la izquierda? Correcto, delta cuadrado. Porque va a quedar delta, ¿a quién le va a aplicar? A delta de YT. Entonces queda delta cuadrado. ¿Igual a qué? A gamma, ¿por quién? Por delta de Y sub t menos 1 más el error. O sea, en otras palabras, queda delta cuadrado de YT igual a gamma delta de Y sub t menos 1 más E sub t. Esa sería la ecuación 1. Pero es para que entiendan aquí cómo es que funciona esto. Le aplica uno la primera diferencia a la variable que quiere modelar y a la derecha va el rezago de la que está acá. La ecuación 2. La ecuación 2 pues quedaría delta cuadrado de YT igual a alfa más gamma delta de Y sub t menos 1 más E sub t. Así quedaría la 1. Bueno, si no cambia ahí. Y la ecuación 3 quedaría delta cuadrado de Y sub t igual a alfa más beta por t más gamma Y sub t menos 1 más E sub t.
más gamma por delta. Más gamma por delta de y sub t menos 1 más e sub t. ¿Por qué lo escribo? Tengan presente esto, que si yo veo aquí delta cuadrado es porque en la hipótesis nula estoy analizando delta. Si yo tengo solo delta de yt es porque en la nula estoy analizando yt. Y así sucesivamente. Bueno, entonces otra vez, si usted rechaza la nula, rechazar h sub 0 indica que delta de y sub t no tiene una raíz unitaria. Y otra vez lo mismo de ahora. Ah, listo. Ya sé que delta de y no tiene raíz unitaria. Pues si me da que se rechaza. Si estaba trabajando con la ecuación 1 o con la ecuación 2, ¿cuál sería la conclusión? Y haga el paralelo con los que vimos hoy. Aquí está el paralelo. ¿Qué pasaba cuando rechazamos? Aquí YT no tiene y aquí dijimos eso con respecto a YT. Entonces, ¿qué dirían acá? ¿Ah? ¿Quién? Delta de Y sub T. Delta de Y sub T sería I 0. Delta, porque el análisis lo está haciendo para delta. Y de acuerdo a lo que vimos en la clase del jueves, si delta de Y sub T es I0, ¿cómo es YT? I1. De donde Y sub T, o sea, la serie original, es I1. Vea cómo el test está diciendo lo que uno debe hacer. O sea, si eso pasa, me está diciendo que a Y sub T lo debo diferenciar una vez para que sea estacionario en media. Para que sea un proceso estacionario en media. Entonces, recuerden de la clase del jueves, si delta y sub t es I0 es porque la serie original es I1. Si usted estaba trabajando con la ecuación 3, ¿cuál sería la conclusión? Y fíjese en la que hicimos ahorita. Aquí te diría. ¿Qué diríamos ahí con esa? ¿Quién? La ecuación debería PET. No, pero ¿quién es PET? La delta de Y sub T. Delta de Y sub T. Delta de Y sub T sería un proceso estacionario en tendencia. ¿Cierto? Delta de Y T. Recuerden que un proceso estacionario en tendencia es aquel que al restarle cierta tendencia debo buscar una serie que sea I0. Ahorita le indico un método de cómo volver series PT, buscar una serie que sea I0, porque acá es fácil.
Si delta y sub t es 0 es porque y t es 1, o sea, me está diciendo, debo diferenciar una vez el proceso estocástico y sub t. Eso si se rechaza la nula. ¿Qué pasa si no rechaza la nula? No rechazar h sub 0 indica que delta de y sub t tiene una raíz unitaria, ¿cierto? O sea que delta de y sub t no es un proceso estacionario. ¿Y qué hacemos después aquí? O sea que ahí ya llevamos dos raíces, la de y y la de delta. Y en conclusión, cada que no rechace, cada que no rechace, usted va a tener que seguir aplicando el test. ¿Cuándo va a parar? Va a parar es cuando se rechace, porque ahí es donde toma las decisiones. Entonces acá diríamos lo mismo de ahora. Se aplica de nuevo, el test. Voy a dejarlo Dickey-Fuller como DF. De Dickey-Fuller a la segunda diferencia. A la segunda diferencia de y sub t. Hay que aplicar de nuevo el test, otra vez con el objetivo de mirar si, si esa raíz se sigue repitiendo. Entonces, se aplica de nuevo el test de Dickey-Fuller a la segunda diferencia y eso. Entonces, díganme cómo quedarían ahí. Piensen en cómo quedaría la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Quedaría ahí para delta cuadrada. ¿Cómo les queda la nula y cómo queda la alternativa? ¿Cuál sería la hipótesis nula? Delta cuadrado, correcto. Delta cuadrado de y sub t tiene una raíz unitaria. ¿Qué significa que gamma esto pasa cuando gamma es 0, pero para delta cuadrado. Alternativa, delta cuadrado de y t no tiene una raíz unitaria, que sería gamma menor que 0. Y otra vez, aquí ensayemos. Por ejemplo, ¿cómo quedaría la ecuación 2? Pues, repito, cambian todas. Pero, por ejemplo, ¿cómo sería la ecuación 2? Correcto. Delta al cubo, exacto. Delta al cubo de y sub t igual a alfa más gamma por delta cuadrado de y t rezagado un periodo y más eso. Exactamente. Esa es la forma como se va construyendo ese test. Bueno, y de acá, otra vez. ¿Qué pasa? Rechazar h sub 0, pues ya sabemos, indica que delta cuadrado de y sub t no tiene
una raíz unitaria. Y entonces otra vez lo mismo. Si ya sabemos que delta cuadrado no tiene raíz unitaria, entonces si trabajo con la ecuación 1 o con la ecuación 2, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cuál sería ahí la conclusión? Delta cuadrado de y, ¿qué sería? Delta cuadrado de y sub t sería I0, y si delta cuadrado de y sub t es I0 es porque la serie original es I2, correcto. O sea que aquí me está diciendo, debo diferenciar dos veces. Lo que le estoy mostrando es que mire, que si hay que diferenciar, el test te dice cuántas veces hay que diferenciar. Y si está trabajando con la ecuación 3, entonces la conclusión sería que delta cuadrado de y sub t va a ser un proceso estacionario en tendencia. ¿Quién? Delta cuadrado. Bueno, y esto se vuelve así repetitivo en el caso cuando no se rechace, porque si fuera que ahí terminamos. No rechazar, no rechazar. H sub 0 acá indica que me fijo en la hipótesis nula, delta cuadrado de y tiene una raíz unitaria. Bueno, se aplica de nuevo el test a delta al cubo de y sub t. Bueno, y así sucesivamente. Y así sucesivamente usted vaya. Ojo que no es que vaya a diferenciar, es que cuántas veces, no, usted para cuando se rechace la hipótesis nula. Ahí para. ¿Usted cuándo va a seguir diferenciando? Cada que no se le rechace la hipótesis nula. Ya para montar el ejercicio con datos reales, solo me falta indicarles cómo saber la selección de la ecuación. Si es la 3, la 2 o la 1, entonces miremos selección de la ecuación. Y porque no es que yo trabaje con las 3, sino que primero tengo que mirar con cuál ecuación voy a hacer con cuál ecuación usted va a realizar el test de raíz unitaria. Entonces usted vea, lo primero que debe hacer, primero se analiza si la tendencia es significativa. O sea, primero preocúpese por mirar si la serie que usted tiene presenta una tendencia significativa. Entonces, primero se analiza si la tendencia es significativa. Para eso, entonces, se hace la siguiente prueba de hipótesis. Hipótesis nula, el parámetro beta igual 0. Hipótesis alternativa, el parámetro beta diferente de 0. ¿Por qué beta? Porque beta es el que en la ecuación 3 está por acá. Si usted se fija, cada que escribía la ecuación 3, beta es el que está acompañando a la tendencia. Entonces, pues uno hace la prueba de hipótesis para el parámetro. Entonces, se analiza si la tendencia es significativa.
Acá vamos a tomar la decisión con base en el p-value y de acuerdo al p-value pues determinamos si esa tendencia es o no es. Por ejemplo aquí, rechazar H sub 0, pues entonces nos estaría diciendo que la tendencia es significativa y si eso pasa, entonces se realiza el test de Dickey-Fuller con la ecuación 3, con la que llamamos la ecuación 3. ¿Por qué? Porque la tendencia sería significativa. Recuerden, aquí estoy tratando de explicarles paso a paso cómo es este test, porque hay veces pues lo muestran en un software, pero no hay claridad sobre lo que está haciendo realmente el test de Dickey-Fuller, que mire qué es lo que le va a decir es qué manipulación le va a hacer usted a sus datos en el caso de que no sea un proceso estacionario. Bueno, de rechazar la nula, la tendencia es significativa, se va a realizar el test de Dickey-Fuller con la ecuación 3. Si no rechaza la nula, ojo que si no rechaza es porque beta vale 0. Me estaría anulando la tendencia. O sea, la tendencia no es significativa. Entonces, no rechazar H sub 0 indica que la tendencia no es significativa. No es significativa. Si esto pasa, entonces se descarta la ecuación 3. No rechazar H sub 0 indica que la tendencia no es significativa. Se descarta la ecuación 3. Y si se descarta la ecuación 3, se descarta la ecuación 3 y por lo tanto se descarta la ecuación 3 y por lo tanto Por lo tanto, se analiza la ecuación 2. Para analizar la ecuación 2, entonces realiza esta prueba. Hipótesis nula, alfa igual a 0. Hipótesis alternativa, alfa diferente de 0, que es la ecuación 2. De nuevo aquí, rechazar H sub 0 indica que la constante es significativa. Que la constante es significativa. Y acá se realiza el test. Se realiza el test de Dickey-Fuller con la ecuación
2. Se realiza el test de Dickey-Fuller con la ecuación 2. Eso sí rechaza. No rechazar, no rechazar H sub 0. Indica que la constante no es significativa. Se descarta la ecuación 2 y se realiza el test de Dickey-Fuller con la ecuación 1. Para la ecuación 1 no tiene que probar nada. Es porque son 3 ecuaciones. No es que usted diga, ve, no puede trabajar ni con la 3, ni con la 2, ni con la 1. No. Si la tendencia no es significativa y la constante no es significativa, se trabaja con la ecuación 1. Y listo. Ese es como el procedimiento para saber con cuál ecuación yo voy a realizar el test. O sea que los pasos a seguir cuando usted se enfrente es, ¿qué tiene que hacer para poder aplicar el test? Lo primero es seleccionar la ecuación. Y ahí dimos los pasos. Y después de que seleccione la ecuación, aplicar el test de Dickey-Fuller para saber qué manipulación le hacemos a los datos. Seleccione la ecuación y después de que la seleccione, se aplica el test de Dickey-Fuller. Recuerden que en la clase anterior vimos, solo voy a recorrer lo de la clase anterior, vimos que si un proceso no es estacionario, decíamos en la clase anterior que hay dos metodologías para obtener un proceso estacionario, que uno es diferenciando de veces el proceso, mirando si la décima diferencia es IC, que cuando espere. O la otra es mirando si el proceso es PT. Voy a aclarar un poco este PT, porque pues ya sabemos que es empezando a diferenciar. PT, decíamos la clase anterior que hay que restar una tendencia. Muy difícil en la práctica uno saber qué tendencia debe restar. Entonces hay un procedimiento o hay un filtro que se llama el filtro de Hodrich que te permite de una vez restar una tendencia en forma implícita. O sea, él hace en forma numérica, resta cierta tendencia. Entonces, este filtro de Hodrich, voy a explicar acá, el filtro de Hodrich es cuando su proceso sea PET, ya sé. El filtro de Hodrich, digamos que descompone el proceso estocástico. Descompone el proceso estocástico Y sub T en una componente tendencia, vamos a llamar T sub T, y una componente
y una componente cíclica y una componente cíclica que vamos a denotar como S sub t. Es decir, entonces esto lo que hace es que coge su serie original y la descompone en una componente tendencia y una componente cíclica. Esto es lo que te hace el filtro de Podrich. Les repito, cuando su serie sea PT, como nuestro objetivo es buscar una serie en cero, entonces el filtro de Podrich de una vez descompone esa serie en dos partes, componente tendencia y componente cíclica, y de aquí despeja esta componente cíclica. O sea, de acá despeja ese sub t, y entonces, digamos, ese sub t, ¿qué va a ser? Va a ser la serie original a la que le voy a restar la tendencia. Y se supone que ya esta S sub t es la que debe ser IC. Repito, la que estamos buscando, porque estamos buscando es cómo obtener un proceso que sea estacionario en medio. Bueno, para aterrizar esto, por favor, de la plataforma de U Virtual, descarguen dos archivos. Uno que es el de Excel, que se llama Data Econometría Financiera, y hay otro que es en R, que se conoce, que lo llamé Pruebas de Estacionariedad UDM. Ese está a punto de descarga el archivo de Excel que se llama Data Econometría Financiera y Prueba de Estacionariedad. Lo cargan ahí de U Virtual. Está aquí en documentos de clase, materiales, y entonces aquí está data econometría financiera y que llama pruebas de estacionariedad. Descarguen esos dos, por favor. Bueno, con este archivo el que vamos a trabajar ahí, tengo la información actualizada hasta el, ¿qué? Creo que es 6 de febrero. 6 de febrero es fiel. Bueno, me voy a ubicar aquí en la que llame ejemplo 1. Yo ya separé en este ejemplo 1
unas acciones. Separé el precio de cierre de Apple, Microsoft, Nvidia, SPY, Eurodólar e Intel. Y entonces el objetivo puedes mirar si estas variables o series de tiempo son o no son estacionarias, y en el caso de que no lo sean, entonces qué manipulación le vamos a hacer a los datos. Lo primero es que antes de empezar a trabajar estas variables, se recomienda tomarle, o sea, yo tengo la serie original, y es serie de tiempo original, pero en este caso, como YST lo estoy tomando como precios de acciones, pues los precios de acciones tienen mucha variabilidad. Entonces, para reducir un poco esa variabilidad, uno lo que hace es tomarle logaritmo natural. Esto, digamos que reduce la variabilidad de YST. O sea, el objetivo de muchas veces tomarle logaritmo natural a una base de datos es lograr reducir en algo la variabilidad que tiene la serie de tiempo. Entonces, como son precios de acciones, y repito, tienen mucha variabilidad, pues vamos a trabajar con el logaritmo natural. Entonces acá, por ejemplo, si vamos a empezar con con el logaritmo natural de Apple, como para saber qué tipo de transformación es, entonces aquí empezaríamos. Logaritmo natural de Apple. Bueno, la hipótesis nula. De la hipótesis nula sería logaritmo natural de Apple tiene una raíz unitaria. Que recuerden que esto es equivalente a tener gamma igual 0. Hipótesis alternativa, logaritmo natural de Apple no tiene una raíz unitaria. Que esto va a ser equivalente a decir gamma menor que 0. Pero lo que dije ahora, lo primero que tenemos que hacer es saber con cuál ecuación vamos a trabajar. Y así cada una de ellas vamos a trabajarlas con el logaritmo, pero recuerden, el logaritmo se toma, en este caso, es para reducir en algo la variabilidad que hay en los datos. Ese es el objetivo de uno tomar logaritmo natural. Ya es como ya aquí hay como una transformación a los datos. Bueno, entonces vamos a abrir el pruebas de estacionariedad. Lo abrimos obviamente con RStudio. No, de aquí que es, pues. Bueno, entonces lo primero, no sé cómo está, yo creo que aquí hemos trabajado antes, pero por ejemplo, si ustedes van a trabajar en casa, recuerden que lo primero es instalar los paquetes, ¿cierto? Ya, eso solo se hace una vez. Después de que instalen los paquetes, ya no necesitan volverlo a correr. Aquí señalo los paquetes y correr. Para que nos actualice ya. Ahí tenemos para trabajar pronósticos, modelos ARIMA. Aquí no tengo. Bueno, para otro que lo tengo para trabajar modelos gas y todo esto. Aquí está MFilter, es para trabajar el de
Odrich, el de Urca es para trabajar los test de Xfuel. Bueno, corramos por favor las librerías. Las librerías sí siempre tienen que correr cada que usted abre el archivo. Solo las librerías. Listo. Vamos a importar los datos. Recuerden cómo lo hacíamos el semestre anterior. Vamos aquí a importar desde Excel. Buscamos pues el archivo que aquí está en, bueno, aquí me quedó en descargas. Le voy a abrir y busco la hoja. La hoja la llamé, como hay un poco de hojas ahí, la llamé ejemplo 1. Ejemplo 1. Mire que ahí están Apple, Microsoft, Nvidia, Spy, Eurodólar e Intel. Y copiamos este código. Bueno, este código de copia, como aquí vamos a estar cambiando, ya en la casa sería otro, entonces la ruta puede cambiar. Copiamos este código, importar, ahí ya me leyó los datos y lo voy a pegar acá. Entonces ahí ya me quedó el código. Vuelvo y repito, yo obviamente si cambio de computador, pues cambia la ruta. Pero si seguimos trabajando en este de acá, pues ahí queda listo. Lo voy a correr, le voy a dar solo control enter para verificar que mire que ya me está leyendo los datos. Listo. Bueno, entonces como les digo, vamos a empezar con logaritmo de Apple. Lo primero, para los que de pronto no recuerdan, es le voy a cambiar el nombre. Entonces acá voy a borrar así como si estuviera desde cero. El nombre que le quiero dar, Apple. Le doy el nombre del archivo, que es este. Nombre del archivo. Después le dan signo pesos y ahí ya él me muestra los nombres que aparecen allá en Excel. En este caso es esto. O sea que voy a cambiar Apple Equity por Apple. El código que sigue es porque necesito convertir esto en formato de series de tiempo. Entonces, por eso TS. Aquí, esto lo organicé anoche, es que me lea, aunque todos tienen, en esta hoja todos tienen el mismo número de datos, digamos que esto sobraría, pero bueno, que me lea los 3.771 registros. Aquí le voy a tomar logaritmo natural y después, como solo por verificar, voy a mirar el gráfico de logaritmo natural. Entonces, voy a correr por lo menos hasta logaritmo. Corran hasta logaritmo. Y por favor, grafiquen a ver si vamos bien. Y observen que aquí está este es el comportamiento del logaritmo de Apple, que gráficamente pueden ver que no es un proceso estacionario. Es más, aquí voy a hacerle algo, le voy a incluir, creo que el semestre anterior les mostré X11, abrir, cerrar. Recuerden que X11 es para que muestre el gráfico como en otra hoja aparte. O sea, si yo le doy X11 y señalo el gráfico, control enter, mire lo que aquí me queda. Hay esto acá. Mire que me queda en otra hoja aparte, pues sí, un archivo aparte. Aquí usted lo puede guardar, file, salvar como, y ya en PDF, en cualquier formato que usted quiera, a la hora de hacer un informe. Entonces, aquí tenemos el comportamiento del precio de cierre diario y el logaritmo de Apple, ¿de acuerdo? Entonces, para eso es este X11. Si usted quiere tener el gráfico en otro archivo aparte. Recuerdan que otra forma de ver si es estacionario es mirando la función de autocorrelación.
Y cuando es estacionario, cuando pocos valores son significativos. Aquí, observen que los valores de la ACF son cercanos a la unidad, o sea que, bueno, de entrada, gráficamente no es un proceso estacionario. El semestre anterior también les mostré, ¿se acuerdan que hicimos un gráfico bonito para quitar este cero y que empezara, porque la ACF es desde 1? Pueden coger ese archivo para que quede más bonito ahí la ACF. Bueno, vamos a empezar entonces con el test de Dickey-Fuller. Miremos que es fácil. Lo primero es, aquí lo llamé pruebas de estacionariedad. Vamos a hacer el test de Dickey-Fuller. Entonces, lo primero que me voy a preocupar es por seleccionar la ecuación. Entonces, por ejemplo, este es el nombre que le quiero dar, ADF Trend, indicando que voy a mirar si la tendencia es o no es significativa. ¿Qué variable voy a analizar? Logaritmo de Apple, tipo, él maneja 3, tendencia, constante y non, que es sin constante y sin tendencia. Pues venga, les muestro aquí, todavía no corramos esa línea. Y por acá tengo por aquí abajo pegué las otras opciones. Entonces, por ejemplo, cuando aparece drift, es solo la constante. Y cuando sea non, es la ecuación, es que aquí le coloqué ecuación 1, non. Ecuación 2, cuando sea drift, que es la constante. Y la ecuación 3, con tendencia. Entonces, por favor, corramos, estábamos en la fila que, sí, aquí en la 50. Lo primero que voy a mirar, repito, es si la tendencia es significativa. O sea que solo corramos la línea 50 y 51. Listo. Y ojo, aquí en la salida, subamos un poco esto, lo dañó, ¿se ve? Voy guardando porque Mayra ya dañó esto. A todos les corrió. ¿Por qué? Porque usted de buena. ¿Y a dónde fueron a correr? ¿Usted qué está corriendo? Pues el código. Ay, pero usted qué le hizo a eso. No, yo soy ya usted lo dañó. Pero todos lo dañaron. ¿Todos lo dañaron? No, ahí le corrió. No, está su Sí, pantalla. no generalice, Acá por dice favor, Lisa, señorita. Usted hizo acá, tipo, tendencia, seleccionar, no encuentro la función. ¿Usted me corrió las librerías? Sí, no. Ya, por acá. Acá está todo. Ahí es porque no está reconociendo una librería. Corre atrás la librería. Ahí le está diciendo que le falta una librería. Y corrió los paquetes. Sí, obvio. Ok, de que a ver, los corro, pero ahorita los veo. ¿Qué le dio usted ahí en esta apareció? Ah, no, pues dice que Ahí usted está restaurando esta sesión. ah, profe. Ya lo dañó. Ya observe ya. No, pero está así. Dice que está bien. Sí, es mejor decirle después. Ah, Porque no toca volver a instalar todos los paquetes. Bueno, entonces fíjense, en esta salida, ¿en qué se van a fijar? Aquí, entonces lo primero que voy a mirar es la prueba de hipótesis. Antes de esto, la ecuación con la que voy a trabajar. Entonces les dije que se empieza con hipótesis nula, beta igual 0, hipótesis alternativa, beta diferente de 0. Eso es lo primero. Y nos vamos a fijar en la salida. Aquí observen que dice T. Donde dice T, esa es la tendencia, se van mirando acá y lo único que le interesa es mirar el valor P, este que aparece 0.01060. O sea que el valor P para esta prueba, valor P 0.01060. Vuelvo y repito, es este donde aparece, los otros son los otros parámetros, pero solo me interesa la tendencia, 0.01060, donde dice TT.
Bueno, ya usted tome la decisión acá. ¿Qué decimos con este valor P? Recuerden que lo comparamos con alfa. Alfa es 0.05. ¿Cómo es esto? Esto es menor. ¿Qué pasa cuando el valor P es menor que el nivel de significancia? Se rechaza. Ya acá se rechaza la hipótesis nula, o sea que la tendencia es significativa. Listo. O sea que vamos a trabajar, se realiza el test, se realiza el test de Dickey-Fuller con la ecuación 3, ¿de acuerdo? Por lo que acabamos de ver ahorita en clase. Listo. Siguiente paso, ahora sí sigue el test de Dickey-Fuller. Para el test de Dickey-Fuller, entonces necesitamos el estadístico T y el valor crítico. Con eso tomamos la decisión. El T y el valor crítico. Si nos devolvemos al principio de la clase, decíamos que se rechaza cuando el estadístico T sea menor que el valor crítico. Aquí, en la salida de R, como fue la ecuación 3, perfecto, pues no hay necesidad de, aquí en la salida, de movernos. Simplemente bajemos y por acá él me entrega el estadístico T y el valor crítico. Ojo, ¿cuál sirve? Él entrega tres valores. El que sirve es el primero. Valor del estadístico T, menos 2,6539. Ese sería el valor del estadístico T. Menos 2,6539. Y el valor crítico, pues trabajemos, mire, el que sirve es este donde dice tau, pero trabajemos con el del 5%. Él entrega del 1, del 5 y del 10. Pero para no estar divariando, trabajemos siempre con un nivel del 5%, pero el que dice tau. Repito, los otros no interesa. O sea que aquí nos interesa este valor crítico que es menos 3,41. Valor crítico menos 3,41. Bueno, ya tome la decisión. ¿Rechaza o no rechaza? Voy a colocarla, bueno, aquí me sorprende, no me gusta eso así, pero voy a colocar aquí la interpretación de esto. Cuando se rechaza, a ver si se nos olvidó y obviamente lógico, apenas empezamos hoy. Por aquí estaba al principio, ahí empezamos, Fuller, el que sigue, aquí está, vean. Se rechaza la nula si el estadístico T es menor que el valor crítico. Entonces vamos a ver qué nos dio allá. Menos 2,69, eso es sin valor absoluto, así como está. ¿Es más pequeño que menos 3,41? No. ¿Cierto? Entonces aquí diríamos, ¿cómo T mayúscula no es menor que el valor crítico? Entonces, ¿qué decimos? No se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué significa que no se rechace la nula? Si no se rechaza, miramos, está diciendo que logaritmo natural de Apple tiene, perdimos el tiempo con Mayra aquí hoy, pero ya organizé el error de... unitaria, claro, era correr. Vamos a ver si dice eso cuando no rechazo. Ya vamos a mirar. No se rechazó. Logaritmo de Apple tiene una raíz unitaria. A ver, yo veo que Mayra me enredó ya. Ay, no. Sí. No. Aquí está. Este es para el delta YT. A ver, miremos acá. YT es como si fuera logaritmo de Apple.
¿Qué nos dio el test? de que No se rechaza. Dio que no se rechaza. Estamos acá. ¿Usted por qué dijo PT? Ay, no, PT es no, cuando se rechaza. Muy bien. O sea que, ¿qué dice acá? Se debe aplicar de nuevo el test ¿a quién? Cuando no se rechaza, hay que aplicar el test a la primera diferencia. O sea que acá no podemos decir todavía nada en el ejercicio. Entonces, diríamos que se debe aplicar, de nuevo el test a la primera diferencia. A la primera diferencia de logaritmo natural de A. O sea que aquí va a quedar esto. Hipótesis nula, la primera diferencia del logaritmo de Apple tiene una raíz unitaria. Hipótesis alternativa, la primera diferencia no tiene una raíz unitaria. Pero ojo, como lo dije ahora, hay que mirar la ecuación. Seleccionar la ecuación. Eso es lo primero antes de hacer el test. ¿De acuerdo? Entonces acá, bueno, ya nos dio, ya tenemos esto. Lo que tengo acá, después de donde íbamos en la línea 51, es como que me saque los valores aparte y él me interprete si rechaza o no. Es decir, si yo corro desde lo que yo ya escribí allá, desde la 53 hasta la... Ahí. Ajá. Aquí me quedé. Lo hace hasta ahí. Listo. Desde la 53 hasta la 65, donde cierra la llave, es simplemente para que le diga si rechaza o no rechaza. Mire que ahí dice, no podemos rechazar la nula, que fue lo que ya escribimos allá. Listo. Aquí ya le estoy diciendo, se debe realizar el test de Dickey-Fuller a la primera diferencia del logaritmo de Apple. Este es el código para diferenciar. Lo voy a llamar R-Apple. Te voy a diferenciar el logaritmo de Apple una vez. ¿Por qué lo llamo R? Porque cuando uno diferencia logaritmos, son retornos. Entonces, diferenciemos, ahí ya está listo. Y vamos otra vez a empezar. Miremos si es la ecuación 3, observen que ya es para R Apple. Entonces corramos la ecuación 3. Ojo que uno no mira todavía esto, uno lo primero que mira es la tendencia. Pregunto, ¿es la tendencia significativa? La tendencia, que el valor P es 0.83. 0.83 es la 0.8325. Entonces, ¿qué me dice? O sea, que acá empiezo otra vez. Hipótesis nula, beta igual 0, hipótesis alternativa, beta diferente de 0, valor P, 0.83, ¿qué era? 0.8325. Esto es mayor
que punto 0,5 indica que no se rechaza la nula, se descarta la ecuación 3. Se descarta la ecuación. Y ya lo que hay que analizar, se analiza la ecuación 2. O sea que acá, de hipótesis nula, alfa igual 0, alternativa, alfa diferente 0. O sea que aquí ya descartamos la ecuación 3. Recuerden, ¿por qué se descartó? Porque aquí la tendencia, el valor P da mayor que 0,05. Entonces ahí se descarta la ecuación 3. Por lo tanto, vamos a mirar la 2. Observen que lo que sigue es raíz unitaria test de Dickey-Fuller, ecuación 2. Mire que no mire nada más abajo. Corramos otra vez estas dos líneas, la 78 y 79, que es para la ecuación 2. Bueno, ¿dónde nos vamos a fijar? En la ecuación 2 se van a fijar donde dice intercepto. El intercepto, ojo, cuando corre con drift, se van a fijar aquí en el intercepto. Valor P, punto doble cero, 10,06. El valor P, punto doble cero, 10,06. ¿Cómo es esto comparado con alfa? De 0,5 es menor. Sobre un 0. Así es, punto. Yo veo. No, doble cero. Sí, es doble cero. ¿Ah? No es 10,06, sino 106. Sí. Ah, ya. Punto doble cero, 106. Punto doble cero en este. Bueno, ¿cómo es ese valor P? Es menor, ¿cierto? Como es menor, se rechaza la nula. Se rechaza H sub 0. O sea que se trabaja con la ecuación. Se trabaja con la ecuación 2. Ya sé que el test lo voy a hacer con la ecuación 2. Ahora sí, entonces pasamos al test de Dickey-Fuller, y para el test de Dickey-Fuller necesito cuánto vale T y cuánto vale el valor crítico. Mire, usted siempre se va a fijar, ojo con esto, en el T y en el valor crítico de la ecuación que haya seleccionado, para que no haya cometer error y de pronto coja el T, porque cada una de estas salidas tiene su estadístico T y su valor crítico, pero lo escoge de la ecuación respectiva. Aquí estamos en la última que corrimos fue la 2. Entonces bajamos y aquí está el estadístico T, menos 44,168. Este es menos 44,168 y el valor crítico, estamos tomando el del 5%, es menos 2,86. Bueno, dígame si se rechaza o no. Recuerden que se rechaza cuando la T mayúscula es menor que el valor T. Obviamente, aquí como T es menor que el valor crítico, se rechaza la nula. Acá es donde se va a fijar en lo de ahora. Se rechaza la nula y se está trabajando con la ecuación 2. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Cuál sería aquí la conclusión? Espera un momentico que le voy a dar una... ¿Cuál es la conclusión ahí? Se rechazó y se está trabajando con la ecuación 2. La primera diferencia del logaritmo natural de Apple
es I0. O sea que el logaritmo natural de Apple es I1. O sea, conclusión, lo que me está diciendo, debo diferenciar una vez el logaritmo de Apple para obtener un proceso estacionario en M. Ahí quedó. Papita palo. A ver, yo veo acá que seguía en el código. Estoy con la ecuación, esto ya sobra. Aquí la ecuación 1 no hay necesidad de correrla porque no se pasó a eso. La dejé ahí es para copiar y pegar en otras opciones, o sea que acá se separa. Les quería decir algo. El jueves yo tengo dificultad para venir. Bueno, mañana tengo un procedimiento por ahí pequeño, pero como para no generarles de si va a haber clase o no va a haber, entonces yo creo que mejor el jueves no. Les dejo como tarea como que apliquen para que no olviden eso, porque serían 8 días, entonces traten de aplicarlo para Microsoft, Nvidia, además, si la quiere hacer para todas, y aquí yo obviamente lo voy también a trabajar, pero sería muy bueno que ustedes miraran, sacaran conclusiones y ya comprobamos si llegamos a lo mismo o no. ¿De acuerdo? Porque este jueves, y ya miramos después cómo recuperar esa sesión o algo, porque los que me conocen, pues no soy de faltar mucho a clase. Listo, jóvenes, un placer, que estén muy bien, que descansen. Estuve trabajando y llega muy directo. También he hecho R, sino que R ya es el lenguaje estadístico. Bueno, sí. El Copilot, y le pido ¿Puedo decir? el Copilot es muy buena inteligencia artificial, eso de las aplicaciones de los computadores y acá la tiene. Entonces, Ale. digamos, vos no sabes cómo se hace una cosa y vos le escribas como necesito ayudar en tal cosa o formas de hacer tal cosa y él le dice a uno,